Apocalipsis capítulo 4, abran sus Biblias ahí, manténganlas abiertas ahí. Gracias a Dios tenemos la bendición de que los versículos también van a estar en las pantallas, pero siempre es importante que traigas tu Biblia y que la tengas abierta porque, bueno, para nosotros no es un amuleto, es el libro de Dios, el santo libro de Dios. Obviamente que es papel y tinta, ¿sí? Con tapas. Pero el contenido es un contenido vivo, eficaz. Es la palabra inerrante, inspirada, infalible de Dios. Eso es lo que tenemos enfrente nuestro. Y por su gracia podemos estar estudiando el libro de Apocalipsis. Es una bendición poder tomar estos tiempos para comprender, entender, aprender lo que la Biblia en esos contextos quiso transmitirnos a cada uno de nosotros. Así que vamos hoy a ver Apocalipsis capítulo 4. Y aprovecho para mencionarles que los próximos 2 domingos va a estar compartiendo la palabra Juan Marcos. Y yo quiero pedirles que puedan estar preparándose previamente. Así que lean desde el capítulo 5 de Apocalipsis hasta el capítulo 11. Él va a estar cubriendo esos capítulos y bueno, primero Dios, estaremos recibiendo grandes mensajes de parte de Dios a través de Apocalipsis, la palabra de Dios. Vamos a orar, permítame hacer una oración, ponernos en las manos de Dios, ponerme en las manos de Dios para el mensaje de hoy. Oremos. Padre, gracias te doy por esta mañana que nos regalas de vida. Gracias porque nos permitiste despertar. Y gracias porque es domingo, Dios. Es hermoso poder los domingos estar aquí contigo, reunirnos en tu casa y enfocarnos en ti, en tu persona, en tu palabra, en la adoración, en la alabanza, en el cuerpo de Cristo que somos como iglesia. La familia de Dios, tu familia, Dios. Nos hiciste hijos a través de Jesucristo, su muerte, su resurrección. Gracias te doy porque puedo en estos momentos ponerme en tus manos, Dios, para el ministerio de tu palabra, para la administración y depender absolutamente de ti y descansar en el poder vivo y eficaz de la palabra tuya. Toma por favor la atención de cada uno de los que estamos hoy aquí y que por favor Dios nuestros corazones reciban la verdad absoluta de las Escrituras. Gracias de todo corazón por este momento. En el precioso nombre de Jesús, amén. Bien, estamos aquí entonces en Apocalipsis y una de las cosas, Apocalipsis capítulo 4, que tenemos que aprender de Apocalipsis, que es un libro que nos enseña la ocasión más importante que la iglesia puede aprender, puede procesar, y es la ocasión de la adoración. Saber adorar, entender qué significa adorar, qué es estar en la presencia de Dios. Hoy vamos a ver eso en Apocalipsis 4. Una de las cosas asombrosas aquí a través de Juan es que él va a poner un reconocimiento sublime. Es más, es considerado lo más alto que alguien puede decir acerca de Dios. Y Dios lo inspiró, Dios lo sopló esto en el corazón de Juan. Y bueno, esto nos debe llamar la atención. Aquí estamos en el capítulo 4, dice la primera frase después de esto. Fíjense qué interesante que comienza el versículo 1, dice después de esto o después de estas cosas, miré, y termina el versículo 1 de la misma manera. Dice, deben suceder después estas cosas. Y aquí tenemos la tercera división en el bosquejo que el mismo libro nos ha otorgado, que está en el capítulo 1, versículo 19. Dice el versículo 19 del capítulo 1, escribe pues las cosas que has visto. Y lo primero que Juan aquí en el capítulo 1 nos transmitió fue la gloria de Cristo, el carácter de Cristo.
y la voz como espada fuerte, sus ojos como llama de fuego y toda su majestad en este capítulo 1. Después dice el verso 19, lo primero dice las cosas que has visto acerca de Cristo y su gloria, y después las cosas que son. Las cosas que son. Y ahí nos metimos en el mensaje a las 7 iglesias. ¿Dónde estamos aquí en el contexto? ¿A quién le escribe Juan en el libro de Apocalipsis? A las 7 iglesias de Asia Menor, provincia de Roma o provincia romana. Y ahí tenemos el capítulo 2 y el capítulo 3, que fue lo que fuimos por su gracia entendiendo, comprendiendo el mensaje que Dios le fue dando a estas 7 iglesias, iglesias que estaban, como vimos, perseguidas, iglesias que estaban sufriendo, iglesias que tenían las tentaciones de oír a falsos maestros, se introducían diferentes mensajes que Dios les advertía. Dios traía una palabra para que ellos fueran reprendidos, se arrepintieran y volvieran a Dios. Preciosos mensajes que fuimos escuchando de las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces el versículo 19 termina: las cosas que has visto, Cristo y su gloria, las cosas que son, la iglesia. Y después dice la parte final del versículo 19, y las cosas que han de suceder después de estas. Hemos dicho que Apocalipsis es un libro profético, es decir, trae mensaje futuro. Bueno, desde el capítulo 4 va a empezar ese mensaje futuro, que en otra palabra es escatológico. Todo lo que habla acerca del futuro. Y aquí lo vamos a ver en el capítulo 4. ¿De qué manera Dios, vamos a ver, de qué manera Dios va a introducir estos mensajes que van a suceder, dice el texto bíblico, van a suceder? Y dice el versículo 1 del capítulo 4, después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo y decía: sube acá al cielo y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y aquí tenemos algo muy interesante, que es Dios llamando a Juan, ¿sí? Y si estás tomando nota, yo le puse como título a este capítulo 4, Dios está en su trono. Dios está en su trono. Y hay algo que nos va a llamar la atención en estos 11 versículos, y es la repetición de la palabra trono, trono. En este capítulo, solo en este capítulo, 14 veces se repite esta palabra trono. En el capítulo 4 y 5, que es un preámbulo de lo que va después decir Juan en relación a la tribulación, a los juicios que van a venir sobre la tierra, la palabra trono implica mucho en nuestro pasaje y en nuestros pasajes. Significa demasiado y tenemos que prestarle atención, ¿sí? ¿Qué significa esta palabra trono? Habla de autoridad, habla de soberanía, habla de gobierno, habla de majestad. Eso significa trono. Y evidentemente vamos a ir metiéndonos en estos versículos y sacando el mensaje de parte de Dios para nosotros a través de Juan. Pero una de las cosas que debemos pensar para entender lo que Juan aquí estaba transmitiendo es qué es lo que sucede cuando estamos en la presencia de Dios. ¿Qué pasa cuando un ser terrenal es llamado a la presencia de Dios? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué cosas suceden ahí? Y esto no es alegorizar, no estamos alegorizando aquí, estamos tratando de descubrir el mensaje que Juan quiso transmitir a las iglesias. Recuerden, es un mensaje a las iglesias. Saben que algunos, y me incluyo, le tenemos miedo al libro de Apocalipsis, de meternos, de estudiarlo, de predicarlo más todavía. Esto ha sido realmente, como decía el pastor Stanley, ha sido como un preinfarto estar estudiando y preparando y meditando, y sobre todo
sobre todo buscando que sea lo que Dios quiso decir, no algo personal. Pero fíjense lo que dice el capítulo 1, versículo 3. Si fuera así de difícil, si fuera así de complicado, no dijera lo que dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Vean qué importante tener un mensaje claro del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un predicador, hay un mensajero, pero hay oyentes, ¿sí?, que deben captar el mensaje. En cada uno de los textos que fuimos aquí analizando, estudiando, para nosotros como la iglesia. Hoy no somos una iglesia perseguida, pero sí podemos ser una iglesia sufrida al estar haciendo la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios implica sufrimiento, implica pagar un precio, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en mente. 46 veces es mencionado en el libro de Apocalipsis esta palabra trono. Y como dijimos, 14 veces está aquí en este capítulo 4. Y la idea es esta: Dios está en su trono y tiene el control completo. Y aquí Juan lo que va a hacer es recalcar esta gloria y esta soberanía de Dios. Ahora, pongámonos por unos segundos en el contexto bíblico y seamos la iglesia o las iglesias que estaban allí, que estaban recibiendo directamente de Juan este mensaje. Pongámonos ahí. ¿Qué sentirían al escuchar estas cosas de parte de lo que es Dios, siendo perseguidos, viviendo continuamente con una amenaza de parte de los imperios que los gobernaban? Digamos que era una presión continua. Bueno, esto de que Dios es glorioso, de que Dios es soberano, de que Dios gobierna, de que Dios es majestuoso, de que Dios es poderoso, debería ser un estímulo. O la idea era que estaban estimulándolos a que eso iba a pasar, eso era momentáneo, eso era por una etapa en sus vidas. El mismo Juan, recuerden, ¿dónde estaba? Preso en la isla de Patmos. Así que Dios está en su trono. Y yo tomé la nota de un escritor que se llama, ya les digo cómo se llama. Se llama Grant Osborne. Grant Osborne. Y él dijo algo en relación a Apocalipsis que a mí me llamó la atención y quiero compartírselos. Apocalipsis es una parte fascinante en la Biblia para predicar y enseñar. Y es altamente devocional, Apocalipsis. Su mensaje eterno es que el futuro de este mundo no es incierto. Y para el creyente no hay día del juicio final. Podemos saber que Cristo regresará y pondrá fin al mal. Podemos saber que realmente seremos llevados al cielo. Nos uniremos al ejército de Cristo y celebraremos la mayor victoria que este mundo jamás ha conocido sobre los poderes del mal. A través de este libro sabemos que tenemos una eternidad garantizada con Cristo en los cielos nuevos y la tierra nueva. Nuestro futuro y nuestra eternidad son seguros. Y por eso tenemos que aprovechar el libro de Apocalipsis. Bien, entonces estamos aquí en el capítulo 4 y lo primero que vamos a ver acerca de que Dios está en su trono, lo primero que vamos a ver es la reacción de Juan a lo majestuoso de Dios. Y eso está en el versículo 1 al versículo 3. Veíamos entonces la construcción del versículo 1 que habla de la primera voz, dice el texto, que yo había oído como sonido de trompeta. Esa voz, ¿sí? La reacción de Juan a lo majestuoso de Dios comienza con algo sublime. ¿Y qué es lo sublime? La voz de Dios,
De nuevo, dice el texto, escuchó la voz de Dios. La misma voz que escuchó en el capítulo 1 y que le dice, tienes que hacer esto y tienes que hablarle a la iglesia de esto. Y tienes que hablarle a la iglesia de la persona de mi hijo. Y tienes que hablarle a la iglesia de lo que va a suceder en el futuro. La voz, ¿sí? Él reaccionó en primer lugar a la voz de Dios. Juan comienza en el versículo 1 con esto de la voz de Dios, ¿sí? Aquí tuvo una visión en esa voz. Y es así como comenzamos la última parte del bosquejo de Apocalipsis que mencionábamos. Esa voz, dice el texto, habla de nuevo. Y para nosotros nos debe llamar la atención. Porque estamos aquí justamente por eso. Porque Dios de nuevo quiere mencionarnos algo acerca de Él, de quién es Dios. Y eso nos debe hacer abrir los ojos y los oídos. Tenemos que prestarle atención a la voz de Dios. Dice la frase entonces, la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo y decía. Esa voz era una voz que Juan podía reconocer de inmediato. Era tan fuerte como el sonido de una trompeta. Esa fue la misma voz que escuchó en el principio. Una voz fuerte, una voz que reconocía, una voz que para Juan lo llevaba internamente en su conciencia a elevarse a donde Dios lo quería llevar y transportar. Porque dice el texto 1 dice, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. ¿Sí? Dice el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. De vuelta al énfasis. Dios hablándole a su siervo o a sus siervos acerca de cosas que deben suceder. Y dice el texto 1, Él la dio a conocer, o sea, Dios enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y aquí tenemos el capítulo 4, versículo 1, también dice eso. Y el capítulo 22, si me acompañan, capítulo 22, versículo 6, 22, 6, aquí de Apocalipsis, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder enseguida. Y la idea de esta frase, para que nosotros entendamos acerca de los tiempos de Dios, porque ya pasaron muchos años de esto, es que están sucediendo cosas y no han dejado de suceder cosas. Es decir, Dios no está de brazos cruzados en el sofá, en el cielo, sin un propósito, sin un plan. Y qué importante que nosotros lo tengamos identificado, porque deberíamos nosotros estar en esa conexión de las cosas, de los planes de Dios, las cosas que están sucediendo apuntando a lo que en un futuro va a suceder con la iglesia, con nosotros, ¿sí? Entonces, Dios lo llama a Juan. Y es interesante lo que dice el texto después de estas cosas, porque esa voz enfatiza la naturaleza profética futura. 2 veces lo leímos aquí en el versículo 1. 2 veces, y hay un énfasis de algo que va a suceder en el tiempo, por supuesto, de Dios, en su programa futuro. ¿Sí? Juan es invitado a asistir al cielo, al consejo de Dios. Y tomo aquí la nota de otro estudioso de Apocalipsis que dice que en la profecía del Antiguo Testamento solo pueden aprender los propósitos divinos los que son admitidos al consejo del Señor para ver y para oír su palabra. Entonces se hallan en posición estos elegidos de parte de Dios para poder proclamar confiadamente lo que Dios quiere decir. Jeremías capítulo 23, versículo 18 y versículo 22 nos va a ampliar más esta idea.
cuando Dios le dice, sube acá y yo te voy a mostrar las cosas que deben suceder después de estas. Fíjense lo que dice Jeremías 23, 18. Pero, ¿quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado? Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho, el versículo 22 dice, pero si ellos, o sea, los falsos profetas, hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y esa es la idea que está transmitiendo aquí el Espíritu Santo para aquellos que son mensajeros. Están en el consejo del Señor y de esa forma pueden transmitir lo que Dios quiere decir. Esa es la idea. Así fue como Juan aprendió este curso de sucesos venideros al ser arrebatado al cielo. Eso fue lo que sucedió con Juan y lo que estamos aquí viendo. Entonces lo primero, en este punto número 1 de la reacción de Juan a lo majestuoso de Dios, que Juan reaccionó al oír de nuevo la voz de Dios. Pero lo segundo, él reconoce el poder y soberanía y gobierno de Dios. Juan obedece la voz que le hablaba. El versículo 2 dice así, de Apocalipsis 4, al instante, dice el texto, al instante estaba yo en el Espíritu. Y esa frase en el Espíritu va a ir marcando también diferentes sucesos en el libro de Apocalipsis, diferentes visiones que Dios le iba mostrando a Juan de lo que iba a suceder en el futuro. Y dice el versículo 2, lo voy a leer todo, al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y aquí reconoce Juan el poder, la soberanía y el gobierno de Dios. Esta frase, al instante estaba yo en el Espíritu, indica que el Espíritu Santo transportó la conciencia de Juan a un nuevo lugar donde se le revelaron realidades espirituales y los eventos futuros. Y eso lo vas a ver en el capítulo 1, versículo 10, capítulo 4, versículo 2, capítulo 17, versículo 3 y capítulo 21, versículo 10. Es la misma idea, ¿sí? Donde Dios lo llama, donde Dios le habla, donde Él está en el Espíritu, donde Dios le muestra. Y dice el texto, y vi un trono. Ahí en el versículo 2, y vi un trono. Bueno, esa palabra trono no se trata de un mueble físico, más bien es un símbolo de mando soberano y autoridad. ¿Sí? Y el texto dice, y vi un trono colocado en el cielo y a uno, fíjense que ese uno está con mayúscula, y a uno sentado en el trono, a uno sentado en el trono. Ese uno, para que tengas bien en claro, ese uno es Dios. El que está sentado en el trono es Dios. En este pasaje vamos a ver el Espíritu Santo y en el capítulo 5 va a aparecer el Cordero inmolado, Jesucristo, que es el que es digno de tomar la palabra de Dios y de abrir los sellos, porque tiene la autoridad por su sacrificio, por la obediencia a su Padre. Ya lo veremos el próximo domingo. Pero aquí en el versículo 2, ese uno es Dios, que está sentado en el trono, ¿sí? Y Juan está ahora mismo en la misma presencia de Dios. Y aquí es donde tenemos que parar unos segundos. Y tenemos que pensar, porque dice el texto, al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Juan está ahora mismo en la presencia de Dios. ¿Qué significó eso para él? Tenemos que pensar tú y yo en esta mañana. ¿Qué significó para Juan estar en la presencia de Dios? Pensemos, ¿qué significa para ti estar en la presencia de Dios? ¿Qué significa para mí estar en la presencia de Dios? Él está aquí en la presencia de Dios. Dios lo llama a su presencia. Y Dios no ha cambiado su dinámica.
Dios sigue con la misma dinámica de llamarnos a estar, a saber estar en su presencia. Porque la respuesta está en qué fue lo primero que vio. Estar en la presencia de Dios te lleva a ver. Comprendan esto. Estar en la presencia de Dios te lleva a ver cosas de lo que es Dios, su carácter, su persona, sus atributos. Y el texto dice que él vio un trono con alguien sentado en él. Eso es lo que vio Juan, un trono con alguien sentado en él, Dios sentado en ese trono. Y quiero darte un dato aquí. De las 62 veces que sale en el Nuevo Testamento el vocablo trono, 47 salen de la pluma de Juan. 47 veces. Juan escribió acerca de lo que es el trono. Si nosotros prestamos atención a la lectura, el libro comenzó con el trono, con la palabra trono. Capítulo 1, versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y termina la parte de las iglesias en el capítulo 3, versículo 20, y dice 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye, 3:21, al vencedor le concederé sentarse conmigo, y dice el texto, en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. 2 veces menciona aquí la palabra trono. Y hay un énfasis, evidentemente, aquí que Juan está queriendo transmitir a las iglesias, inspirado, claro está, por el Espíritu Santo. Y ahora la nueva visión comienza también en el trono. Y aquí vimos, o vamos a ver tanto en el 4 como en el 5, 17 veces esta palabra. Entonces, la idea del trono no arranca aquí en Apocalipsis, no arranca con Juan, sino arranca con Daniel. Acompáñenme a Daniel capítulo 7, versículo 9. Daniel 7, 9. Aquí Juan va a traer escritura del Antiguo Testamento, va a traer tanto a Daniel, va a traer a Ezequiel, como vimos, Jeremías. Y dice Daniel, que también fue un profeta, versículo 9 del capítulo 7, 7:9 dice, seguí mirando, dice Daniel, hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó, su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, dice el texto, llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. Eso fue lo que Daniel vio. Esto es lo que estaba aquí viendo Juan en la presencia de Dios, un trono. Entonces, ¿qué es el trono? ¿Qué es el trono? Es símbolo de gobierno y de poder. El trono ocupa el lugar que la Shekinah tenía en el lugar santísimo. ¿Qué era la Shekinah? Era la presencia de Dios mostrando su gloria, lo que Dios es, glorioso. Eso es lo que significa el trono. Y en el contexto de Apocalipsis 4 y 5, es símbolo del poder absoluto con que Dios gobierna y controla aún durante la gran tribulación y todo lo que está ocurriendo en el mundo. La visión de la gloria majestuosa de Dios precede así a la visión de todo lo que va a suceder. Por eso era importante que nosotros prestáramos atención a esto aquí. ¿Por qué? Porque Juan está reconociendo aquí poder, soberanía, gobierno de Dios. Juan está reaccionando a la voz de Dios, a la palabra de Dios que lo llama al consejo para que él transmita un mensaje. Y ven el punto número 3 aquí, en esta reacción de Juan a lo majestuoso de Dios. Está en el versículo 3, porque aquí Juan intenta en el punto 3 describir lo precioso de Dios. ¿Qué dice el versículo 3? El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe
y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Aquí Juan, estando en la presencia de Dios, lo primero que ve es un trono que implica soberanía, majestad, gloria, poder, santidad, ¿sí? Y eso evidentemente impone seguridad para lo que Dios le iba a revelar a Juan que iba a suceder, los juicios que iban a pasar. Y muy importante aquí, la iglesia no iba a estar presente, la iglesia iba a ser ya arrebatada, la iglesia no está presente en todo lo que va a suceder por el rapto que Dios ha prometido para la iglesia. Y aquí va a intentar, porque es difícil realmente describir lo precioso de Dios. Pero Juan lo hace y veamos de qué manera lo está haciendo. Él dice que el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Así que la visión de Juan era semejante a la de Ezequiel, capítulo 1, versículo 26 al 28, aunque hay otras cosas que Juan aquí no pone específicamente, porque en Ezequiel la visión es comparada con el hombre, pero aquí no lo es. Aquí tenemos el jaspe, que es una piedra preciosa, traslúcida, de dureza diamantina, como el cristal de roca, transparente, como símbolo de santidad y claridad, duro hasta el extremo de quebrar todas las resistencias y parecido en esto a lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 29. Hebreos 12, 29 dice así: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 29. Y esa es la idea del jaspe. Santidad, claridad, que puede quebrar lo más duro, lo más resistente. Esa es la capacidad que tiene Dios y eso es lo que estaba viendo Juan. Después Juan ve la piedra sárdica o cornalina y esta es de color rojo. Símbolo aquí de la ira de Dios en el juicio que se prepara contra los rebeldes. Y eso es lo que significa esta piedra, que la ira de Dios se iba a derramar de una manera asombrosa, sobre todos aquellos que van a pasar a la tribulación, que no van a ir con la iglesia al cielo. Y después menciona el arco iris. Y aquí la idea es que el arco iris natural consta de 7 colores. Pero este arco iris aquí mencionado es comparado a la esmeralda, que es otra piedra. Y es una piedra de color verde. Y el verde simboliza la esperanza. La esperanza que nos habla de la misericordia divina. Porque es interesante aquí, en medio de los juicios que va a mencionar, Dios no va a dejar de ser misericordioso. Y esto es tomado también del Antiguo Testamento en Génesis capítulo 9, versículo 13, que habla del pacto de Dios. El arco iris, recuerden, era la señal del pacto de Dios con la humanidad, después del tremendo castigo por el diluvio. Y acompáñenme por favor a Habacuc capítulo 3, versículo 2. Habacuc 3, 2. Juan está aquí entonces describiendo o intentando describir acerca de lo que Dios es. Dios es santo, Dios es puro, ¿sí? Dios es un Dios de ira, pero también Dios es un Dios misericordioso. ¿Qué dice Habacuc capítulo 3, versículo 2? Oh Señor, dice el texto, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Y esto es digno de Dios, por supuesto, porque cómo se combinan todas las cosas en la persona de Dios, asombroso, asombroso. Santidad, pureza, ira, juicio, pero también misericordia, misericordia. Y claro que esa misericordia
nos va a hablar de la fidelidad de Dios, de lo asombroso que es Dios, de lo precioso que es Dios. Y cuando yo meditaba en esto, en esta visión de Juan en el trono, en esta voz que volvió a escuchar de parte de Dios, en esta voz clara, fuerte que resonó en su interior, de algo que él iba a estar transmitiendo lo que iba a suceder. Lo primero que ve en ese trono, autoridad, gobierno, soberanía, poder. Después lo que continúa en ese trono como semejante a Dios, me lleva al Salmo 97. Acompáñenme, Salmo 97. Siempre la persona de Dios debe ser lo que más nos atraiga a todos nosotros. El carácter de la persona de Dios, cómo es mi Dios, cómo es tu Dios. Vean lo que dice el Salmo 97. Concluyo este primer punto con el Salmo 97 que dice: el Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas, nubes y densas tinieblas lo rodean, justicia y derecho son el fundamento de su trono. Fuego va delante de él y quema a sus adversarios en derredor. Sus relámpagos iluminaron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Como cera se derritieron los montes ante la presencia del Señor de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos han visto su gloria. Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos. Póstrense ante él todos los dioses. Oyó Sión esto y se alegró, y las hijas de Judá se han regocijado a causa de tus juicios, oh Señor. Porque tú eres el Señor, el Altísimo, sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. Los que aman al Señor aborrezcan el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impíos. Luz se ha sembrado para el justo y alegría para los rectos de corazón. Justos, dice el texto, alégrense en el Señor y alaben su santo nombre. Y nada más el versículo 1 del capítulo 99 dice: el Señor reina, estremezcanse los pueblos. Él está sentado como rey sobre los querubines, tiemble la tierra. Volvamos a Apocalipsis. Entonces, aquí tenemos lo primero, ¿sí? Que fue: Dios está en su trono. Y lo primero que vemos es la reacción de Juan a lo majestuoso de Dios. Lo segundo que vemos aquí, que Dios está en su trono, es que Juan vio, o qué vio Juan alrededor del trono de Dios. Y vamos a ver los versículos 4 al 8. Dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos los 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Versículo 8, los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y aquí seguimos en el trono de Dios. Aquí continuamos en la presencia de Dios y seguimos aprendiendo qué sucede o qué pasa en la presencia de Dios y qué vio Juan en la presencia de Dios. Y aquí vemos lo primero, en el trono, alrededor del trono, la iglesia. Muchos han estudiado acerca de estos 24 ancianos. A la conclusión que llego
es que lo primero que vio Juan es la iglesia, los redimidos, los salvos. Aquí la iglesia está presente, ¿dónde? En el cielo. ¿Qué significa esto? Que la iglesia va a ser librada de la tribulación, de la gran tribulación, de las persecuciones, de los juicios. Aquí está la iglesia presente, ¿sí? Aquí están los 24 ancianos en 24 tronos. Y bueno, tenemos que entender en este pasaje qué es lo que representan estos 24 ancianos o qué es lo que representa la iglesia. Y la idea es que la iglesia representa aquí al sacerdocio, el sacerdocio, que es lo que después vamos a ver en el capítulo 5, versículo 8. Pero la idea aquí es que como iglesia, como creyentes, vamos a ocupar un lugar de privilegio en el cielo, como sacerdotes, estando al lado del sumo sacerdote, estando al lado del rey, del soberano. Que esto es extraordinario aquí, al lado del gran sumo sacerdote. Y es interesante aquí lo que dice el versículo 4 acerca de la iglesia. ¿Qué dice? De estos 24 ancianos que estaban vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Esto significa el símbolo de justicia, el símbolo de pureza, el símbolo de paz y el símbolo de victoria. ¿Sí? Que nuevamente indica la función sacerdotal de adoración y alabanza que están ejerciendo ahí los creyentes redimidos. ¿Qué es lo que la iglesia va a hacer en el futuro? ¿Qué es lo que tú y yo, como iglesia, como salvos, como redimidos por el Cordero de Dios, qué es lo que vamos a hacer? Vamos a alabar, vamos a adorar, vamos a ver más adelante qué es lo que más hacen. Pero aquí es precioso pensar en esta vestidura blanca que Dios mismo nos dio, vestiduras blancas, a través de la salvación, a través del perdón de nuestros pecados. Cuánto privilegio tenemos al ser la iglesia, que no va a pasar por la tribulación ni la gran tribulación, sino que va a ser llevada al cielo cuando ocurra el rapto. Y dice también la palabra de Dios en el versículo 5 que del trono salían relámpagos, voces y truenos. Eso está en el versículo 5. Estos truenos y estos relámpagos en todas las partes de la Biblia siempre son manifestaciones del poder y de la majestad de Dios, pero también son manifestaciones de su justicia divina, que desciende de un Dios temible sobre un mundo lleno de pecado, porque eso es lo que va a pasar con este mundo. Este mundo va a vivir el juicio por el pecado, porque no aprovecharon la oportunidad de parte de Dios de arrepentirse, de venir a sus pies, de ser parte de su pueblo. Pero no solamente va a estar la iglesia, ¿sí? Que fue lo que Juan vio. Dice el texto 6, del 5, del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y dice el 5, delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Recuerden ustedes que ya esto se mencionó aquí en los capítulos anteriores, ya lo hemos visto, y esto habla del Espíritu Santo. Y es interesante aquí que vemos a la iglesia funcionando en el cielo. ¿Qué es lo que la iglesia va a hacer en el cielo? Y aquí vemos también la función del Espíritu Santo en el cielo. Dice que son lámparas que están ardiendo, dice el texto. ¿Sí lo viste? Lámparas de fuego ardiendo. ¿Sí? Esto es muy importante resaltarlo aquí, porque indican más que la presencia ahí del Espíritu Santo. Indican cercanía a la vista de Dios, están cerca de Dios. Y al estar en ese lugar santísimo, hay un resultado de vuelta. Tú ves, tú reaccionas, tú sientes y cosas suceden al estar en la presencia de Dios. No iba a ser, por supuesto que no, con el Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo aquí? Estaban alumbrando, dice el texto, de día y de noche. Vean lo que dice.
que alumbraban ahí de día y de noche, ¿sí? Y esto habla de la constancia, de la permanencia, gracias, del ministerio que ejerce el Espíritu Santo. Un ministerio constante, continuo, de alumbrar, de arder en la presencia de Dios, en el trono de Dios, ante la autoridad de Dios. Pero sí aquí debemos traer una aplicación para nosotros como iglesia, familia. Eso mismo hace el Espíritu Santo. Arde, arde. Es un fuego en nuestro interior que produce cosas y nos lleva a Dios, a ver la persona de Dios y a tener la misma actitud de dar testimonio, porque aquí dice el texto que alumbraban. En el versículo 6 dice, delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono, bueno, hasta aquí nomás, el mar de cristal. ¿De qué habla este mar de cristal? Habla que es un mar en calma, tranquilo, en contraposición a los mares del mundo, que son tempestuosos, agitados en las olas traidoras, por fuertes vientos y tormentas. Y la idea de este mar de cristal es que habla de una calma que el cielo produce. La calma del cielo, ¿sí? Que señala que en el cielo, lo que pasa en el cielo o lo que pasa en la tierra no agita al cielo. Esa es la idea. No lo inquieta al cielo. Por más pecado que pueda haber en la tierra, por más rebeldía que pueda haber en la tierra, está ese mar de cristal, esa tranquilidad, esa simbología de calma, de tranquilidad, de sosiego que refleja el cielo. Pero también, no solamente la iglesia, el Espíritu Santo, sino los ángeles. Y dice el texto, ahora sí la parte B del versículo 6, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y después va a empezar a ampliar lo que son estos seres vivientes, que son los ángeles, ¿sí? Estos seres vivientes, entonces, para que nos quede claro, son los ángeles. ¿Y qué hacían los ángeles? ¿Qué hacen los ángeles? En este contexto cumplían un ministerio y una misión. Y Juan, ¿cómo los describe? Dice el texto que estaban llenos de ojos por delante y por detrás. Esto simboliza la vigilancia continua y la observación perfecta. Pero aclaremos aquí, los ángeles no tienen el atributo de Dios de omnisciencia. Los ángeles no son omniscientes, pero sí tienen una observación desarrollada por capacidad, claro sí, de creación de parte de Dios, que están atentos continuamente y observando todo lo que pasa, porque tienen un trabajo, tienen una misión en el cielo, pero también en la tierra, de vigilancia, de cuidado. Acuérdense, son siervos de Dios los ángeles. Y dice el texto aquí algo interesante, que son seres vivientes. Seres vivientes. Literalmente significa esto, que los cuatro viven, están vivos. O sea, todo lo que Dios crea, lo crea con vida, con un propósito. Y esto nos debe llamar la atención. Y eso está en el cielo. Es decir, en el cielo hay vida. ¿Sí? En el cielo hay vida. Y claro, está Dios en el cielo, que es el ser vivo. Porque, ¿qué imagen tenemos nosotros del cielo? ¿Quiénes se van al cielo? Los que mueren. ¿Y qué podemos llegar a pensar? Que en el cielo hay muerte. Bueno, en el cielo no hay muerte. En el cielo hay vida. ¿Quiénes van a estar en el cielo? Los que tengan la vida dentro de ellos, los que tengan a Dios, los que tengan a Cristo, al Espíritu Santo, los que sean parte de la iglesia. Entonces, estos seres vivientes estaban en conexión con la presencia, poder y santidad de Dios. Estaban cumpliendo funciones, misiones que los ángeles de Dios en diferentes rangos tienen de parte de Dios. Y Juan menciona como lenguaje simbólico
a estos seres y los compara con criaturas terrenales de Dios. La primera criatura con la que es comparado o son comparados, dice el texto, el versículo 7, con el león, ¿sí? El león, que representa fortaleza y poder. El segundo, semejante a un becerro. Ellos rinden un servicio humilde a Dios. El tercero, el rostro como el de un hombre. Alude a su racionalidad, a la forma de reaccionar racionalmente. Y el cuarto dice que era semejante a un águila. León, becerro, hombre y águila. Y esto habla de que los querubines cumplen su servicio a Dios con rapidez, semejante a la de estas aves, veloces. Y dice el texto que ellos día y noche, sin cesar, hacían algo. ¿Qué hacían? Versículo 8, los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas. De vuelta menciona el tema de los ojos. Dice, y día y noche, dice el texto 8, no cesaban de decir, sin cesar, de forma continua, constante, como parte de su trabajo y su misión. ¿Qué decían? Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Precioso, precioso lo que hay en el interior de estos seres creados, los querubines, y lo que expresan, lo que Dios es santo. Y esto lo vemos con frecuencia en la Biblia. Cuando alguien quería exaltar a Dios de una manera elevada, decían esto de Dios: tú eres santo, santo, santo. Alguien dijo que la Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor. O la Biblia no dice que Dios es poder, 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 pero sí dice que es santo, santo, santo. Y esto a nosotros como creyentes debería estremecernos de lo que es Dios. Porque esto habla de su justicia, esto habla de su pureza, esto habla de la esencia de Dios. Que Él no permite pecado, en Él no hay nada inmundo, no hay nada sucio, no hay nada contaminado. Y la idea, familia, aquí de ver a este Dios en su trono es que nos anticipemos, que no esperemos al día de nuestras muertes. No esperemos cuando tengamos problemas a decir, ahora sí voy a vivir como Dios es. Voy a reflejar el carácter de Dios porque soy su hijo. No, eso no es un pensamiento cristiano, no es un pensamiento de Dios. Cada creyente debería, en el momento que recibe a Cristo, en el momento que se da cuenta del perdón de sus pecados, de la gracia, de la misericordia, que debería caer rendido a la santidad de este Dios. Dios es exaltado aquí y es exaltado de una manera triple, hablando de algo que nos debe a nosotros hacer realmente reflexionar. ¿De qué manera nosotros le expresamos a Dios lo que creemos de Él y lo que estamos convencidos de que al creerle tenemos que ser lo que Él es? Él es santo. Y la idea aquí de lo que están diciendo estos ángeles es que santo, santo, santo es la suma de todo lo que Él es y es el atributo más destacado. Todo lo que Dios es está aquí, santo, santo, santo. Y dice el texto que Él es el Señor todopoderoso. De vuelta pensemos en la autoridad, en el gobierno, en el señorío, en la majestad, en la gloria de Dios. Y termina aquí el pasaje, Dios está en su trono, y aquí termina con una alabanza. Dios es alabado por su iniciativa de redimir su creación. Dios es alabado, adorado, reconocido. Entonces ¿qué vimos? En primer lugar, la reacción de Juan a lo majestuoso de Dios. Dios está en su trono. Dios está en su trono. Y en segundo lugar vimos qué vio Juan alrededor del trono de Dios. Y para terminar,
Dios está en su trono y Dios aquí es alabado por su iniciativa de redimir su creación. Y dice el versículo 11, y cada vez, vean el énfasis, cada vez que los seres vivientes, los ángeles, dan gloria, honor y acción de gracias a aquel, a Dios, que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Vean lo que generan los ángeles con su actitud. Los 24 ancianos, otra particularidad de cómo alabarle, de cómo adorarle. ¿Qué dice? Se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, los ángeles que decían, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y aquí dicen ellos, digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Precioso, precioso. En estos versículos tenemos el himno al Creador que los 24 ancianos entonan, al mismo tiempo que los seres vivientes honran a Dios en adoración. Me encanta esto, porque la idea es que ellos se vacían a sí mismos de toda honra y la ponen con humildad y con reverencia a los pies de su Rey. Estaban conscientes de que Dios es el único que merece el crédito por las recompensas que han recibido. Adorar aquí en este texto significa asignar honor. Y esta adoración significa usar todo lo que somos y tenemos para alabar a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace. Esta adoración es señal de absoluta sumisión y que a Dios le deben todo lo que son. La posición en la que estaban, familia, estaban reinando en el cielo, reinando. Y eso se lo debían a Dios. Y aquí estaban siendo conscientes. Dice el texto que ellos alababan al Dios creador como digno, dice el texto, digno. Y esta idea es, o aquí la idea es de que ellos reconocían de que Dios debía recibir toda la gloria, porque le pertenece por esencia divina. Después dice el texto honor, que debe a su majestad divina. Y después el texto dice poder, con que ejercita el dominio. De vuelta, entronizando con acción lo que Dios es. Eso es alabar, eso es adorar. Es reconocer a Dios, es reconocer lo que Él es, lo que Él hace. Aquí en este contexto del versículo 9, creador y que viene a redimir su creación, viene a salvar. Nos debe hacer confiar en Dios y nos debe hacer llevar a darle toda nuestra vida, hoy y siempre, entregarnos, tener una vida entregada. Porque es interesante lo que dice aquí el texto. O sea, cómo va enmarcando aquí la alabanza a un Dios creador, ¿sí? Dice el texto, tú creaste todas las cosas. Tú creaste, en el versículo 11, tú creaste todas las cosas. ¿Quiénes son los que adoran al Creador en este contexto? La creación. ¿Pero qué creación? Muy bien, la creación redimida. ¿Qué nos enseñó Romanos capítulo 1? ¿Qué hace mucha creación? Mucha creación idolatra la creación. Mucha creación no reconoce al Dios que es creador. Hay idolatría en la creación, hacia lo creado. Eso lo dice Romanos capítulo 1 rápidamente, versículo 21, para corroborarlo. 1:25 de Romanos dice, porque ellos
cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Creador, dice el texto, quien es bendito por los siglos, amén. Cambiaron, dice el texto, la verdad por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Y el punto aquí es que nos adoramos a nosotros mismos y adoramos a lo que está alrededor, a lo creado. Pero ¿qué vemos aquí? ¿Qué reconocen ellos? Que Dios es creador y que como creador de todas las cosas merece ser adorado, exaltado. Nosotros nos postramos, nos rendimos, soltamos todo, nos humillamos delante de Él. Así que la conclusión práctica aquí es la siguiente. Es un comentario de la Biblia de Estudio de Mundo Hispano que dice lo siguiente acerca de la adoración. La estética es un elemento importante que debe ser reflejado en la adoración, pues manifiesta esta estética el deseo de hacer las cosas bien. ¿Qué significa esto? Dios es un Dios de orden. Y cuando lo adoramos, lo alabamos, tenemos que hacerlo conforme a lo que Dios es. Eso es la estética, el deseo de hacer las cosas bien a la hora de adorarle, de alabarle, de vivir para Él, para su gloria. Pero mucho más que la estética, la adoración debe reflejar lo asombroso que es Dios, lo serio que es estar cerca del Señor de la historia. Y como una consecuencia de esto, debe promover un cambio de vida y un compromiso por hacer la voluntad de Dios. La adoración que solo alimenta las emociones es incompleta y por lo tanto no es aceptable delante de Dios. A mí me llamó la atención esto, una adoración que alimenta las emociones. ¿Cómo adoramos nosotros como iglesia? ¿Qué entiendes tú como adoración? ¿Qué has entendido hoy de este pasaje de Apocalipsis 4? El saber estar en la presencia de Dios, en un Dios que es poderoso, glorioso, majestuoso, santo, fiel, misericordioso, soberano, que habla de una forma estremecedora, fuerte, que alguien la escucha y al instante hay una acción. Que vemos algo de parte de esta presencia y hay un reflejo, hay una actitud, hay una decisión, hay una voluntad que se doblega, tanto de Juan, tanto de la iglesia, tanto aquí de los ángeles, tanto de nosotros. Y eso, bueno, nos debe llevar a su presencia y orar para que este mensaje nos haga realmente pensar en Dios y en qué es estar en su presencia. Padre, nos asombra, o voy a hablar de forma personal, me asombra una vez más el que estemos vivos después de abrir Apocalipsis capítulo 4 y ver todo lo que tú eres, todo lo que significas, todo lo que produces, Dios, en el corazón de alguien. Y que esto me lleve a mí, Dios, por favor, a renovar un compromiso y también a tu iglesia. Oro por tu iglesia en esta hora. Y oro por los que hoy no son todavía iglesia, no son hijos de Dios, no tienen a Cristo. Por favor, Dios, que hoy pueda ser un momento en donde el Espíritu Santo algo les haya dicho para reconocerte como Salvador, precioso Cristo, y a ti como Rey, precioso Dios. Y si todavía hay personas en este auditorio que no están comprometidas contigo, no te han consagrado su vida, viven para ellas o para ellos o para el mundo, pero lo peor, Dios, dicen que son cristianos o cristianas. Por favor, Dios, háblales al corazón. Y como esa piedra que hoy vimos que quebranta lo duro, por favor, quebranta los corazones, Padre. Y gracias porque sigues teniendo misericordia, pero no queremos abusar de tu misericordia, Dios. Queremos alabar tu grandeza, queremos adorar tu santidad, queremos enfocarnos en lo que eres, santo, santo, santo.
y no vivir de la misericordia, de que estamos siempre ahí negociando con el pecado, con el mundo, con las cosas de esta tierra. Dios mío, ayúdanos a que la palabra pueda penetrar hasta lo más profundo y llevarnos a esa adoración que tiene actitudes de humildad, de reverencia, de temor, de justicia. Y que yo algo pude ver, entre muchas cosas que vi, Dios, que me dejaste ver, es que ninguno se desconcentró en tu presencia. Ninguno se desconectó en tu presencia. Ninguno se fue a otro lugar en tu presencia. Ahí estuvieron cumpliendo su rol, su ministerio, su misión, con gusto, con gozo, con entusiasmo. Dios, que seamos esa iglesia, que estemos siempre conectadas porque estamos 24 horas, 7 días en tu presencia, frente a todos y todo. Que siempre tengamos la misma actitud de reverenciarte como santo, como poderoso, como Señor. Por favor, te lo ruego y te lo suplico. En el precioso nombre de Jesús. Amén.